Buenos días a todos. Muchas gracias, primero que todo, a la AmCham, a la doctora María Claudia Lacutir, por invitarnos y esperamos que podamos hacer un buen trabajo de contarles un poquito qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Yo sé que todos ustedes seguramente lo están mirando y viendo todos los días y esperamos que lo que podamos aquí intercambiar con nuestros panelistas, a quienes ahorita los presentaré uno a uno, pues podamos contribuir un poco a su pensamiento de esta revolución que se está dando alrededor de la tecnología. Sé que a todos nos preocupa, a veces nos asusta, pero lo que no queda ninguna duda es que tenemos que realmente ponerle mucha atención y entender cómo integrar esto a nuestras vidas. Es claro que, digamos, hay un sinfín de evoluciones en todo el tema de tecnología, que hay una cantidad de herramientas diferentes y de las cuales vamos a estar hablando, y de conceptos que al final del día todos tenemos que ir integrando a nuestros negocios, asegurándonos que nuestros negocios y lo que hacemos en el día a día integre esos conceptos, entender que la tecnología es solamente una caja de herramientas que nos va a permitir hacer las cosas de una manera diferente. La verdad que es un gran honor. Tuvimos la oportunidad de hablar entre los últimos días con los demás panelistas y creo que además tenemos una diversidad de experiencias que nos van a ayudar justamente a poder tener un poco esa comunicación con ustedes de lo que está pasando. Quiero presentarles, bueno, primero a Julián Díaz. Julián de PricewaterhouseCoopers, socio de consultoría y servicios financieros. Fabio Rojas, perdón que no fui en orden, KPMG, socio y partner en la parte de administración de riesgos, risk management de la información, un tema crítico en este nuevo mundo y en lo que vamos a estar hablando. Jorge Giraldo. Jorge, bienvenido, de Google, el gerente de Google Cloud para Hispanoamérica, sin duda un gran componente dentro de todo este tema de las soluciones tecnológicas y de esa revolución industrial 4.0, de la transformación, cosas que vamos a ir hablando ahora. Y finalmente, Javier Castro, de Cisco, bienvenido, ingeniero electrónico de la Javeriana y country manager de Cisco Colombia. Así que pues espero que podamos tener una conversación dinámica y bastante fluida. Lo que vamos a hacer un poco, y la propuesta que traemos es, vamos a hablar un poco sobre el frenesí de la tecnología. En la invitación se hablaban de algunas de esas tecnologías, de blockchain, de Internet de las cosas, etcétera. ¿Cómo se articulan todos esos diferentes tecnologías y qué significan desde el punto de vista conceptual para las empresas? Esa será la primera parte del módulo. La segunda parte del módulo, el segundo módulo será ya más bien enfocado a hablar específicamente de la transformación digital y cuáles son esos riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos que existen para las empresas y para Colombia y como país en ese sentido. Y creo que pues la idea es que vamos desarrollando cada uno de esos temas. Un poco el formato que hemos definido aquí en conjunto de llevar a cabo pues es algo muy interactivo y más bien tener una conversación, un conversatorio entre nosotros que nos permita, digamos, ir intercambiando algunas ideas, experiencias que hemos tenido. Así que con eso voy a dar paso al primer módulo. Y pues básicamente me gustaría preguntarle a Jorge, para arrancar y calentar un poco este conversatorio, que hables un poco sobre la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Y cómo nos está llevando esa transformación digital
hacia una economía digital. Y de pronto el mensaje aquí es, nosotros hablamos hoy de una economía, estamos en todos los foros mundiales se habla de una economía digital, seguramente en algún momento le quitaremos la palabra digital porque ya no hará sentido. Todo está yendo en la dirección de la economía digital. Así que Jorge, un minuto por favor. Un minuto. Yo creo que hay tantas definiciones de transformación digital hoy en día que el minuto puede alargarse a todo el día. No, miren, realmente lo que yo creo que es la transformación digital es realmente aprovechar todas las ventajas de Internet al máximo en las organizaciones, realmente apalancarse de la conectividad, de las tecnologías que surgen a través de Internet, de web. Y en ese sentido, la pregunta es ¿transformar qué o cómo transformarme? Y hay toda una gama de opciones, desde simplemente adoptar tecnologías más modernas como puede ser cloud, o inclusive más bien crear nuevos negocios desde cero, como parte, digamos, como una forma de expandir el negocio core de la organización que estemos hablando, crear nuevos negocios usando esas nuevas tecnologías. Entonces puede ir desde simplemente optimizar, buscar, aprovechar estas tecnologías para mejorar la operación, optimizar el gasto, ser más ágiles. Pero al final se trata de tratar de entender cómo las nuevas tecnologías, el Internet, el Big Data, el Machine Learning, todo lo de lo que vamos a hablar en esta discusión, puede realmente impactar mi negocio, puede hacerme ser más competitivo, más productivo, realmente darme las herramientas para moverme más rápidamente. Bien, de pronto complementando un poco eso en el tema de la transformación y economía, lo que acabas de mencionar, y ahorita doy paso y podemos ir complementando, pero yo creo que algo que hay que dejar muy claro es el mundo indudablemente está cambiando en ese sentido. Si nosotros hoy en día agarramos y miramos quiénes eran las grandes empresas, el top 10 de las empresas hace 10 años, eran las petroleras. Hoy en día el top 10, en su gran mayoría, hoy en día el top 10 de las empresas a nivel mundial son las empresas de tecnología, son las empresas que han llegado a entender muy bien cómo esa información, esa capacidad de administrar los datos, realmente están convirtiéndose en una generación de valor. Y eso al final del día nos lleva a la transformación digital, a esa economía digital, a crear esas nuevas estructuras, esos nuevos entes que están generando nuevo valor en el mercado. ¿Tú querías comentar algo? Rápidamente para completar, desde mi punto de vista, la transformación digital, expandiendo un poco lo que ustedes están diciendo, ocurre en tres ejes. Uno es el de la tecnología, que es el que pues, más se asocia con transformación digital en términos de plataformas, ecosistemas, ¿no? Mi especialidad es servicios financieros, entonces en banca es la banca abierta o el soporte a diferentes procesos en compañías aseguradoras, por ejemplo. La otra arista es la definición de nuevas formas de trabajo dentro de las organizaciones, en particular el agilismo que se está tomando poco a poco las diferentes empresas, no solamente en procesos de desarrollos tecnológicos, sino los diferentes procesos, ya sea de productos o de negocio. Hablamos de Enterprise Agility y finalmente pues está el cambio, la evolución en las competencias de la fuerza laboral, que tiene que ser consecuente y estar alineado con todo este desarrollo que hay en las organizaciones y que permite la tecnología, en donde pues se requieren competencias de diferente tipo, en donde básicamente digamos los trabajos que son repetitivos y operativos van siendo parte de la historia y se requiere más una fuerza laboral analítica que haga síntesis y pensante. Muy bien, Julián, pues yo creo que eso que acabas de decir inclusive puede ser una oportunidad para que hablemos un poco sobre algo que el señor presidente Duque usó
y puso de presente para todos los colombianos en su campaña. Porque hay una conexión importante ahí con el tema de la economía digital. Si bien es una parte o un submundo de todo este tema, la transformación digital y la economía digital y la generación de valor a través de el uso de los datos, etcétera, pues creo que vale la pena conectar eso y cómo impacta en la industria. No sé si alguien se voluntarice a tomar esa parte y podamos compartirlo con todos los aquí presentes. ¿Alguien? Javier. Bueno, yo quisiera agregar en el tema de la transformación digital, digamos para dejar claro, y es que está muy de moda la idea de que es simplemente la incorporación de tecnologías. Es decir, no se trata de inundar a la compañía de tecnologías disruptivas e irnos al mercado a buscar inteligencia artificial, robótica, datos y analítica, big data y todo eso, sino es más un tema asociado a la cultura de la organización, es decir, cómo preparo yo a la organización para que pueda transformar su negocio, sus dinámicas de negocio a través del uso de las tecnologías disruptivas. Sí, es una buena incorporación en su modelo de negocios. Y esto también puede afectar inclusive los planteamientos como la economía naranja, por ejemplo, porque es una forma también de ver cómo nuestra sociedad va a habilitar estas tecnologías para el beneficio de estas nuevas ideas. Qué sé yo, por ejemplo, acercar a los jóvenes y a los emprendedores a tecnologías de código abierto, que de pronto de otra manera no pueden llegar o acceder a ellas para generar contenidos, para crear nuevos productos. Entonces, también hay que verlo desde el punto de vista de la transformación cultural y no simplemente desde el punto de vista de la tecnología per se. Muy bien, Fabio, yo creo que de pronto empujando un poco más nuestra agenda ahí, qué bueno que mencionaste lo de la transformación digital. Yo no sé, yo hago de pronto el símil de que si a uno le dicen, mire, es que aquí tengo un taladro y tengo unas llaves y tengo unos destornilladores, etcétera, y vaya y mire a ver qué hace con eso. Eso es un poco similar a lo que tú estás diciendo. Mira, aquí tenemos inteligencia artificial y big data y todo un poco de cosas que vamos a ir desarrollando ahora, y ve y mira a ver qué haces con eso. Yo creo que hay que tener muy claro primero cuál es la oportunidad de generación de valor y luego cómo se usan esas herramientas. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que la transformación digital es una transformación cultural, es una transformación cultural de las personas, de todas las personas de las organizaciones en las que nosotros estamos, en cómo generar valor de una manera diferente a la que lo hemos venido haciendo. Y de pronto también aterrizaría algo en el tema de economía naranja, y es en el tema de la economía naranja, pues al final del día todas estas herramientas son útiles en la generación de valor para los diferentes actores de las economías. Ahorita hablábamos de la economía en general, pero pues dentro de la economía están las empresas, pero también están las personas. Y un poco ese concepto de la economía naranja es cómo se crea valor a raíz de la cultura de una determinada sociedad, cómo se crea valor. Y un muy buen ejemplo de pronto en Colombia, que de pronto no lo hemos hablado tanto, es el de la música. O sea, indudablemente la música es algo que está interno a los colombianos, que vivimos y creemos con pasión y que ha sido un generador de valor. Hoy exportamos de una manera importante al resto del mundo esa música de todos estos artistas como Carlos Vives, Juanes, Shakira, etcétera, etcétera. Esa oportunidad que también va muy enmarcado dentro del programa de gobierno del presidente Duque en el tema de emprendimiento. Pero también pasa en la industria. Y de pronto, Javier, te cedo el turno ya que se fueron en orden aquí y habla un poco sobre la aplicación de transformación digital en la industria. Perfecto. Quiero reiterar los agradecimientos, María Claudia, José Luis, por la oportunidad que nos brindan hoy de compartir con ustedes algunos mensajes. Y quiero unir también la pregunta anterior del gobierno, Juan Carlos. Yo creo que el gran reto, y como lo dijo el señor presidente, equidad, igualdad y transparencia. Y creo que basado en esos tres argumentos, el tema de tecnología sí que juega hoy en día un papel importante en cada una de las empresas de las cuales representamos hoy en esta asamblea. Tecnología y no solamente cajas y fierros, ¿no? Ya estamos hablando de cultura y de la manera más bien como nos transformamos a este nuevo entorno en el que vivimos, no solo en Colombia, en la región. Veíamos esta mañana el tema de las fintech.
Esto es un mensaje, y para no volver a los temas del Uber y del Airbnb, que eso ya en todos los foros aparecen, pero la realidad es que nos tenemos que preparar. El gobierno viene tratando de dar unas políticas, la nueva ley de modernización, el Plan Nacional de Desarrollo y todas las iniciativas que están tratando de colocar para que esa transformación realmente surja efecto en el país. Y puede que ahí, basado en tecnología, la transformación mañana será en educación, en salud, Internet de las cosas, para que las ciudades funcionen mejor el día de mañana. Y de qué manera, digamos, entre todos nosotros podemos hacer de una mejor sociedad y un mejor país basados en tecnología y en esa transformación, en ese cambio que yo creo que estamos generando, dependiendo del sector y del mercado en el que nos movamos, pero yo creo que es el gran reto que tenemos en los próximos años en Colombia. Bien, pues qué bueno que mencionaste el tema de FinTech y estoy consciente y desafortunadamente no alcancé a llegar a la exposición anterior sobre FinTech, pero sin duda FinTech es un tema de transformación digital aplicado en uno de los primeros sectores donde esto se ha venido dando, que es en el sector financiero, encontrando soluciones que generen un mayor nivel de inclusión a los usuarios para que la gente pueda realmente hacer parte de esa nueva economía digital y hacer sus transacciones y tener esa vida económica en una forma más sencilla. De pronto, ahí voy a volverte la pregunta una vez más, y es a ti mismo, hablaste del Internet de las cosas, y yo creo que vale la pena de pronto hacer otro ejercicio de 1 minuto y hablar de Internet de las cosas. ¿Qué significa el Internet de las cosas? ¿Por qué el Internet de las cosas es la base de pronto de toda esa generación de la transformación digital como herramientas y como tecnologías? Como decía Jorge en 1 minuto, de pronto hablar del Internet de las cosas no es fácil, pero Internet de las cosas son muchas cosas, la verdad. Es un ecosistema de diferentes soluciones tecnológicas que están orientadas en últimas a tener un mejor nivel de vida, a conocer mejor nuestro cliente final, a mirar de qué manera a través de Internet de las cosas podemos ser más productivos en nuestras empresas. Porque Internet de las cosas generalmente lo estamos asociando al carro de Google que se maneja solo por Silicon Valley. Es que eso es Internet de las cosas, o Internet de las cosas son los sensores que vamos a colocar en hospitales para que cuando yo llegue al hospital no me tengan que volver a preguntar toda mi historia clínica, sino ya me reconocen y dicen, ok, este señor, además ya me están monitoreando desde que vengo en la ambulancia, que es hacia donde estamos yendo. Pero el gran reto de Internet de las cosas, y más allá de los 50 billones de cosas conectadas que están diciendo que vamos a estar en el 2024, creo que ese es el último reporte, y que la nevera nos hable y que la nevera sea la que mande el mercado, solicite el mercado a una cadena de almacenes, es cómo hacemos que ese ecosistema nos permita ser más productivos y nos permita tener una mejor calidad de vida, que yo creo que es hacia donde nos estamos yendo. Y eso, nuevamente, como sociedad o como país, nos tiene que permitir avanzar para tener más tiempo de hacer mejor las cosas en otros segmentos y cómo a nivel productivo, a nivel de eficiencia operacional, mejoramos en las empresas y en la sociedad. Casi lo lograste en 1 minuto. Voy a adicionar algo ahí y yo creo que ahí hay un tema muy importante y es para poder realmente sacarle el valor a la información, a ese gran mundo de los datos, sin duda es importante tener la capacidad de recogerlo. Mencionaste el número, los 50 billones de dispositivos conectados. Hoy en día en el mundo estamos alrededor de 7 billones para darles una referencia. Es decir, que multipliquemos por 7 la cantidad de cosas que están conectadas y generando datos y que podamos tener la capacidad de transportarlos en tiempo real, en una forma rápida y responder con una muy baja velocidad o en un tiempo muy corto, que es lo que se llama la latencia. Y ahí viene un segundo elemento y de pronto voy a pedirle aquí nuevamente a nuestro compañero de Google que hable sobre el tema de nube y computación en la nube. ¿Cómo esto va construyendo unas capas de cómo se va generando y cómo se van dando
cómo estas tecnologías están complementándose para lograr esa transformación digital. Bien, Internet de las cosas no podría existir si no hubiera nube. Y nube, en una sola palabra, es escala. Escala en capacidad de cómputo y escala en capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos a bajo costo. Entonces, la nube se vuelve un habilitador de todos estos temas, de todas estas tecnologías que son los jalonadores del progreso en este momento. Entonces, con Cloud Computing se vuelve posible almacenar y procesar toda esa información que están siendo generados por todos los dispositivos. Internet de las cosas al final es una evolución de lo que Internet hizo con nosotros como personas. Nosotros ahora estamos completamente conectados unos a otros. Entonces, ahí es donde viene la parte de cultura en el tema de transformación digital. Es entender que toda esta conversación, más que de tecnologías, se trata de cómo nos conectamos unos a otros, unas cosas con otras, para ser más eficientes, más efectivos, mejorar calidad de vida, mejorar la productividad de las empresas, etcétera. Entonces, cloud es el gran habilitador de toda esta conversación y es la única forma realmente de poder trabajar con las escalas, con la velocidad de crecimiento, la velocidad de generación de datos, la velocidad a que se está moviendo absolutamente toda la industria. Es de tal tamaño y tal alcance que solamente la nube pública, las grandes redes que pueden realmente manejar todo esto, ponerlo lograr hacer sentido de todo lo que está pasando. Bien, pues de pronto seguimos construyendo y tratando de realmente generar este ecosistema de las tecnologías, las herramientas, esa caja de herramientas. Y hay un elemento, me gustaría que Fabio hablara un poco sobre el tema de Big Data y Data Analytics, temas que son del día a día, todo el mundo habla sobre ellos y como digo, al final no se trata de tener las herramientas, se trata de saber cómo se usan para generar valor. Y pues tú en el tema de con tus clientes y en el tema de risk management de la información, pues me parece un tema que puedes ayudarnos a desarrollar muy bien. Sí, efectivamente, uno de los, digamos, de las tendencias que están siendo más marcadas es precisamente el tema de Big Data y el tema de Data Analytics. Básicamente, precisamente como estamos conectados a todo, estamos generando información en grandes cantidades y todo esto de la transformación digital también se origina porque los clientes de nuestras compañías quieren una forma diferente de interactuar con nosotros, otro tipo de experiencias, y esas experiencias las habilita la tecnología. Entonces se genera mucha información y el obtener el mejor provecho en el proceso de toma de decisiones de la organización de esa información son los retos de Big Data y de Data Analytics. Yo puedo tener mucha información de mi compañía, hoy dispersa, los clientes están hablando en Facebook de mi negocio, están opinando en Twitter, están haciendo comentarios en YouTube, y poder obtener toda esta información y llevarla al proceso de toma de decisiones de la organización es el reto de Big Data. Es precisamente poder recolectar esta información y tratarla. ¿Y en dónde se conecta con todos los temas de Data Analytics? Cuando la analítica de datos es capaz, por decirlo así, de escudriñar en esta información y convertirla en información valiosa. Porque pueden haber muchos datos, no todos son útiles, no todos son valiosos, y tratar de obtenerla. Yo he visto en los clientes de nosotros que definitivamente hay una mayor idea sobre el uso de Data Analytics, pero lo que observo es que está concebido más como el uso de herramientas por un grupo pequeño de científicos de datos o de analistas de datos que están tratando de obtener esta información, y el reto está en conectarlo con los procesos de la compañía, intentando unirlo con el ejemplo del Internet de las cosas. Yo puedo tener un reloj que me está monitoreando mis pulsaciones y los latidos de mi corazón, pero esto cobra utilidad cuando la información le llega al médico y el médico puede monitorear y tomar una decisión sobre esto.
y cuando la organización con esa información puede diseñar una mejor oferta de servicios, en este caso a los pacientes o hacia los clientes. Es decir, ahí es donde se conectan las herramientas con los procesos. Fabio, bueno que conectes el tema de blockchain aquí, porque Big Data, Data Analytics y la tecnología de blockchain, que es algo que en este momento, pues esto ya tiene muchos años de evolución, se ha venido utilizando en criptomonedas, etcétera, pero en el tema de manejo de riesgos con toda esa información, que ahí hay un elemento de preocupación muy grande con respecto a la privacidad de esa información, etcétera, de pronto vale la pena conectar ese concepto de una vez y que tú lo conectes. Bueno, efectivamente, cuando yo empiezo a tratar con el tema de Big Data, las preocupaciones son de dónde obtengo todos los datos y cuando los tengo, cómo los protejo. Eso empieza a surgir como una preocupación. Yo tengo cada vez más información como compañía de mis clientes, de los stakeholders, y esa información, cómo la protejo y cómo me aseguro que esa información es correcta y que es información válida. Blockchain tiene muchas utilidades en ese sentido porque blockchain es un esquema basado en consenso y en transparencia de todos los que están involucrados en esa cadena de transacciones y al compartir información. El asunto con blockchain es que ha estado muy atado al Bitcoin. Bitcoin es una aplicación de blockchain, pero ha sido la más famosa. Y al ser la más famosa, los riesgos con blockchain, con Bitcoin, la volatilidad, algunos temas asociados a seguridad, de pronto han permeado un poquito la idea del uso de blockchain y tenido en las organizaciones un impulso. Pero blockchain lo podemos utilizar para contratos inteligentes, por ejemplo, y qué sé yo, hacer que un barco, por ejemplo, cuando llegue al puerto y su GPS reporte que llegó de una vez, haga los cobros que tenga que hacer a nivel de contratos sin intermediarios. Entonces no simplemente es Bitcoin, lo utilizan los bancos para crowdfunding, por ejemplo. Es decir, blockchain es una alternativa para hacer una transferencia de información de manera transparente, de manera más ágil, ¿sí? Y mejorando la seguridad, pero siempre y cuando todos los actores estén conectados. Yo creo que le ayudaría de pronto un poquito a los asambleístas, Fabio, entender que blockchain no es más que un esquema de seguridad donde la llave de seguridad no la tiene una sola entidad, donde la llave de seguridad está distribuida entre un montón de diferentes actores en una cadena que no tienen conexión el uno con el otro, pero el proceso sí. Y eso es fundamental en el tema de seguridad, y yo creo que es algo que sin duda en el caso de Colombia es uno de los grandes retos, y es el tema de que en Colombia existe una gran aprehensión, una gran prevención a que diferentes empresas, diferentes actores manejen nuestra información. Sin duda vamos a tener un reto ahí muy grande. Ya para terminar el primer módulo, necesitamos acelerar un poquito, pues básicamente creo que vale la pena traer a colación un par de cosas. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar sobre Singularity University. Esta universidad realmente lo que ha estado trabajando y hablando un poco sobre esa capacidad de computación que se está creando en el mundo, esa capacidad de almacenar grandes cantidades de información, pues es un generador de una capacidad de computación que está creciendo exponencialmente. Y esa capacidad de computación nos está llevando finalmente a una capacidad de procesar la información que nos está llevando finalmente hacia el Internet, la inteligencia artificial, esa posibilidad de realmente hacer que las cosas por sí mismas comiencen a tomar decisiones con base en esa información. Un punto importante aquí para cerrar el módulo, algo importante que está pasando en Colombia, y es este laboratorio que posiblemente ustedes han leído, que decidió el Foro Económico Mundial implementarlo para América Latina en Medellín. Creo que es un tema a mirar, es un tema que yo le diría a todos los empresarios del país, manténganlo siempre un ojo ahí mirando qué es lo que está pasando con eso, porque realmente es una oportunidad importante para que nosotros podamos probar soluciones para que el país realmente pueda avanzar en ese sentido. Debo comentar algo, y es una variable fundamental para que mejore el nivel de competitividad del país, y que ese umbral de crecimiento que se ha estado comentando ahí
del orden del 3,5% de crecimiento de la economía colombiana, realmente lo podamos superar. Si Colombia no mejora su nivel de competitividad, va a ser difícil que realmente movamos ese umbral a los niveles de crecimiento que muchas veces se habla. Quiero con eso de pronto pasar y que hablemos ya más bien de la transformación digital, de los riesgos, de las oportunidades. Ya hablamos un poco de por qué transformación digital es un cambio cultural. Fabio lo puso sobre la mesa. Yo creo que es un tema importante y que seguramente ustedes podrán internalizar hacia sus empresas. Pero hablemos un poco de por qué es importante esa transformación digital, por qué es un imperativo para las empresas, y de pronto pues nadie mejor que para hablar de eso que Google. Nuevamente lo voy a invitar, porque pues realmente han sido un actor importante en ese frente. Es imperativo porque hay que moverse rápido. Y yo estoy convencido que la tecnología es un habilitador para eso. Y les quiero dar un ejemplo de la dimensión de cultura como uno de los aspectos fundamentales en el tema de transformación digital. El Big Data, el Cloud, permite lo que se llama la democratización de la información. Hoy en día cualquier organización puede disponer de datos a cualquiera de los empleados en cualquiera de los niveles de las empresas o de las entidades de gobierno o lo que sea. Tecnológicamente es totalmente viable que cada trabajador tenga acceso a la información en tiempo real que necesita para tomar decisiones. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para delegar esa toma de decisiones de arriba hacia abajo? Yo diría, vivimos históricamente y por razones culturales en un entorno empresarial top-down, donde las decisiones las toman los altos ejecutivos y el resto de la organización ejecuta. En la medida en que la transformación digital impacta cultura y se disponibiliza la información, debería ser posible, y de hecho pues en empresas como Google lo hacemos así, delegar la toma de decisiones a aquel que la tiene en tiempo real junto al momento. Entonces, eso es uno de los aspectos fundamentales que da velocidad a las organizaciones, porque permite tener una visión clara de hacia dónde tenemos que llegar, a que los distintos actores dentro de la organización puedan ejecutar lo que tienen que hacer para lograr llevar a todo ese grupo de gente conectada, colaborando hacia ese norte que está trazado. Entonces, para mí, velocidad es absolutamente fundamental. Muy bien. Pues yo con eso quisiera invitar tanto a Julián como a Fabio a que nos compartan de pronto en un minuto cada uno una experiencia o un resumen de las experiencias con sus clientes. Me parece importante que sepamos cómo han sido esas prácticas de aplicar la transformación digital con sus clientes y qué beneficios han tenido, un poco quienes han sentido ese imperativo y han actuado sobre él. Julián, por favor. Gracias. Bueno, desde el punto de vista, aunque mi especialidad es servicios financieros, creo que esto aplica a cualquier industria. La transformación digital, como lo estamos viendo, aplica en dos grandes frentes. Uno es de cara a los clientes, en donde los negocios cada vez están más centrados en el cliente, en el entendimiento y conocimiento de esos clientes. Por eso cuando hablamos de Big Data, cuando hablamos de Data Analytics, muchas de las aplicaciones está orientado a cómo ese cliente se comporta, cuáles son sus preferencias, cuál es el valor que nuestros productos y servicios como compañías le entrega a esos clientes, ya sean individuos o ya sean compañías. Esa es una arista importante, esa orientación al cliente. La realidad es que fuera de la fachada de esa parte de interacción, integración con el cliente, también tenemos el otro componente y lo hemos visto, yo lo veo en mis clientes, ya sea bancarios, en aseguradoras, pero esto aplica a cualquier industria de nuevo, son los procesos internos. Muchas veces veo que mis clientes paran en la fachada,
paran en esa interacción con el cliente final y se olvida que parte de esa experiencia, porque hablando de la economía naranja, la economía de la innovación, la economía de las experiencias, la experiencia no para en una fachada, sino que muchas veces la experiencia está atada a esos procesos internos, y cuando uno, por ejemplo, como usuario de un banco, tiene un problema y ya no le funciona su banca móvil o su banca por internet y tiene que llamar al centro de atención telefónica y se encuentra que los procesos de atrás son los mismos de siempre, no cambian. Eso afecta a la experiencia del cliente. Digitalización de esos procesos en la parte de atrás, en el back-end, es tan importante como la digitalización de los procesos de cara al cliente. Y todo hace, desde de punta a punta, hace parte de esa experiencia del cliente. Transformación digital, entonces, no solamente la transformación de aquellos procesos de cara al cliente, son la transformación de los procesos de punta a punta, de cara al cliente y en la parte trasera igualmente. Fabio. Bueno, justamente se viene a mi mente, ayer estábamos observando los resultados de un proceso de implementación de RPA en un cliente, una compañía bastante grande. RPA es automatización de procesos a través de robots, que es algo que está empezando a tomar auge. Fue muy interesante ver cómo esta compañía manifestaba resultados muy grandes, por ejemplo, un ahorro cercano al 60% en el tiempo acumulado del total de las tareas que logró automatizar con estos robots, tiempo que empezó a invertir en otras actividades con sus empleados que ya no estaban haciendo tareas rutinarias, sino que se dedicaron, por ejemplo, en este caso, a tareas más relacionadas con contacto al cliente, retornos de la inversión de más o menos por cada peso invertido entre 10 y 13 pesos, producto de la robótica. Muy interesantes en este caso. El primero, cómo yo como empresario, como líder de una compañía, puedo acercarme a estos procesos. Porque si a mí me dicen inteligencia artificial y robots, no sé, por lo menos al principio yo veía que había una sensación de que estamos hablando como de Star Wars. Entonces que los robots iban a ser máquinas, que iban a hacer el trabajo y vamos a sacar a los empleados y a poner unos Terminators o algo así. Y pues inteligencia artificial y todo esto parece como de ficción. Esto no es ficción, está operando, está funcionando y está dando beneficios ya, inclusive en nuestro país. Y desmitificar el hecho de que esta tecnología está llegando solamente para desplazar a las personas, ¿sí? Sino que son tecnologías que también están reorganizando las compañías para permitir que las personas se concentren en lo importante y que estas automatizaciones que son a través de software hagan tareas rutinarias. Cuando empezamos a hacer el trabajo podíamos ver que la misma compañía se sorprendía de la cantidad de tareas meramente rutinarias y la cantidad de personas que tenía solamente para hacer clic, 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 abra un correo y envíe un archivo, clic, clic, clic. Entonces fueron muchas reflexiones importantes y los beneficios se están viendo. Muy bien. Javier me ha pedido… 30 segundos. Adelante, no, por un favor, minuto. Javier, porque no, la solo idea voy a es que… complementar. Listo. Como bien dices, un ejemplo de un cliente en Colombia. Han mejorado en doble dígito productividad, eficiencia operacional y ventas. Este cliente es retail. Hoy en día, con la analítica que tiene este cliente y que hemos implementado en Colombia, nos conocen mucho mejor. Y entonces, cuando yo llego al almacén, ya no me llega un mensaje diciéndome, bueno, mis hijos ya son mayores, que señor, lleve hoy pañales y leche Clean, bueno, Clean no se puede decir, pero lleve esto, que hoy hay descuentos. Me conoce por analítica y eso permite incremento en ventas también, así que 30 segundos, pero… Muy válido y yo creo que ese es un ejemplo en Colombia y no en la mitad de el mensaje de la urgencia, de la imperatividad con respecto al tema de transformación digital, de pronto perderle un poquito el miedo al tema. Yo les voy a comentar de pronto también mis 30 segundos de experiencia de la semana pasada que estuve en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, y lo digo en un término bastante positivo. Pues claramente todos entendemos que el negocio de los medios está siendo transformado radicalmente en este momento. Sin embargo, lo que yo vi ahí
fue un poco de reticencia a realmente sentarse y decir, esto es un tema que va a pasar, es una realidad. De pronto alguien dice, no, yo me siento aquí y digo, yo sigo en mi negocio tradicional, yo sigo haciendo aquí periódicos, por aquí tengo unos amigos de los periódicos, yo sigo haciendo aquí revistas, etcétera, etcétera, pero la realidad es que es un imperativo, no es una opción. El realmente sentarse y atenderlo, y no es comprar tecnología, no es tener más canales, no es tener la posibilidad de transmitir más datos, es saber cómo voy a generar negocios. En ese sentido, ya para terminar, creo que todavía ya estoy 15 minutos adelantado, María Claudia, así que dame los últimos 4 minutos para que cerremos un poco, porque aquí hay un elemento muy importante y ahorita tenemos el beneficio de la visita de la ministra TIC. Y yo creo que hay un tema muy importante, y es, esto no lo hacemos nosotros solo los empresarios. Aquí hay un tema de política pública y de regulación en el mercado que debe acompañar este proceso. La responsabilidad es del privado, pero la oportunidad de habilitación es del sector público. Y en eso voy a dejarlo abierto para los que quieran hablar sobre el tema de políticas públicas y regulación. Tenemos 3 minutos más, creo que a nivel de conclusión pues ya podemos pasar y darle pie a la ministra. Sí, por favor, arranco, adelante. De nuevo, hablando específicamente de banca, un tema importante en transformación digital y que se menciona en diferentes publicaciones y está empezando a salir sobre todo desde el punto de vista regulatorio en Colombia, es el de la banca abierta, el ecosistema. Y el concepto de ecosistema como una compañía que tiene sus aliados, y con esos aliados pueden primero redefinir su modelo de negocio, segundo puede crear nuevos productos y servicios, ofrecer nuevos productos y servicios que no necesariamente son manufacturados internamente, en este caso por ejemplo productos bancarios, sino que un tercero los puede suministrar y a través de ellos ofrecerlos al mercado. El punto es, otros países, ya estaba hablando del Reino Unido, por ejemplo, o por ejemplo en México, para hablando de Latinoamérica, hay una legislación, una regulación que tiene que ver con banca abierta, y no sé si se ha hablado antes o si se va a hablar ahora. En Colombia es una iniciativa que está evolucionando, está avanzando, el tema de banca abierta como uno de los pilares para esta transformación digital en el sistema financiero en general y en el sistema bancario, el sector bancario, es muy importante y es algo que ojalá en este foro más adelante, si no se ha hablado, se toque algo al respecto. Muy bien, Julián, te interrumpo un segundo para darle la bienvenida a la ministra. Bienvenida, ministra. Escogimos casualmente, ministra, es una casualidad, cerrar por el tema de política pública y regulación. Entonces estamos hablando sobre eso, le doy paso aquí a algunos otros de los panelistas y prometo terminar en los próximos 2 minutos para tener el beneficio y el beneplácito de oír la ministra. Bueno, muy rápidamente, yo quiero amarrar un poquito el concepto de economía naranja dentro de este tema, no tanto política pública. Una de las grandes ventajas de cloud es que es realmente la democratización de la tecnología. 2 estudiantes universitarios tienen exactamente el mismo acceso al poder de cómputo ellos que lo que tenemos cualquiera de estas grandes empresas o cualquiera de ustedes. Entonces es un tema fundamentalmente, y el mensaje que yo quiero decir es: se necesita educación para que haya emprendimiento, para que haya creatividad, para que se pueda aprovechar toda esta tecnología y generar propiedad intelectual en el país, aprovechando toda la ventaja del cloud a esos costos tan infinitamente irrisorios que tiene. Bueno, 3 puntos muy concretos. Cuando yo como empresario me siento un poco abrumado con todo este tema de tecnología cognitiva, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, yo quiero tener un apoyo y una asesoría para saber por dónde debo comenzar y a dónde debo llegar. En ese sentido, me parece que el laboratorio que está en Medellín puede ser un actor muy importante para conectar todas estas iniciativas y que a mí como empresario me tienda una mano para guiarme en este mundo. 2. En el 2017, con ASIS, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, hizo una encuesta a diferentes ejecutivos específicamente en temas de blockchain y la gran mayoría manifestaba que
que para lanzarse con este tipo de tecnologías estaba esperando que el gobierno diera el primer paso, como que sienten que necesitan un ejemplo o alguien a quien seguir antes de empezar. Y tres, creo que el reto principal para la regulación es la agilidad, es decir, estas tecnologías son muy rápidas, evolucionan muy rápido y pueden ir más rápido que la regulación. Entonces, cuando yo logro regular, de pronto esas tecnologías ya van en otro, me van ganando, y que tampoco yo caiga en el exceso de regulación de forma tal que frene la innovación. Gracias. Pues estamos en un momento crucial de política pública en el país y tal vez como la señora ministra nos ha dicho en varios foros, el tema de la ley de modernización será fundamental para poder ir avanzando en lo que el país realmente quiere. Veíamos en Barcelona hace unas semanas todo lo de 5G, esta semana ya abrieron lo de 700 megas. Toda esta nueva regulación y nuevo ambiente que hay en el país es crítico para definitivamente seguir acelerando y llevando al país en términos de transformación digital a una nueva era, para no quedarnos más rezagados en Latinoamérica, para ser más competitivos, para que podamos desarrollar más empresas de software. Tú mencionabas lo de Medellín, fundamental para poder tener en el país un punto, una articulación para lanzar a Colombia definitivamente a otro nivel y que podamos, ojalá también, incluyo lo del Plan Nacional de Desarrollo, que hay un capítulo especial en ese plan de transformación digital, ojalá también podamos avanzar con las aprobaciones de algunos temas, porque creo que eso nos llevará en unos años realmente a que Colombia sea un país de Internet de las cosas, de blockchain y de inteligencia artificial, aplicado a muchas de las áreas y a muchas de las empresas de las cuales estamos hoy representando en esta asamblea. Así que crucial esto de política pública, Juan Carlos, y bueno, señora ministra nos lo ha dicho varias veces en varios foros. Sabemos que tenemos en la ministra alguien que está empujando este tema. Yo creo un tema final para cerrar en ese sentido y es fundamental para la inversión. Los desarrolladores de tecnología, de telecomunicaciones, etcétera, esto no se hace sin inversión y es fundamental que haya las condiciones para inversión y eso claramente lo ha entendido el gobierno nacional y lo está empujando, pero también hay un tema de inversión desde el punto de vista de las empresas. Lo mencionaron por aquí, que el retorno a la inversión en este tema de transformación digital, en algunos de los ejemplos que se mencionaban aquí, es importante, es relevante. Pero no solamente es el retorno a la inversión, sino también entender cuál es el riesgo de no hacerlo, porque el riesgo es grande. Lo que está pasando en muchos de los negocios es que muchas empresas están viendo sus negocios irrumpidos, ¿sí? No sé cómo es la palabra que se usa, que los negocios están siendo amenazados. Entonces no solamente es la oportunidad de invertir y lograr un retorno, sino también conjurar muchos de los riesgos que está trayendo el hecho de aquellos que sí están aplicando la transformación digital y la tecnología. Así que muchas gracias, María Claudia, nuevamente muchas gracias por invitarnos, a ustedes por el esfuerzo que hicieron en que nos coordináramos y tratáramos de no hacer tanto el oso. Así que gracias y buen día. Hasta luego.